Hola, buenos días. Vamos a continuar. Hay varias preguntas ayer sobre en los primeros 15 días hasta qué parte del cuaderno de trabajo vamos a resolver. Y eso va a depender de cómo vayamos avanzando. Se supone que nosotros pues ya tenemos la página 4 que hicimos ayer y la página 5. Si tienen alguna pregunta en algún ejercicio de estas dos páginas, pues lo pueden hacer y con gusto la respondemos. Entonces, estas dos páginas se supone que ya las tienen ahí en su libreta. Acuérdense que hay que hacerlo bien, presentable y los resultados de manera correcta. Se supone que hoy vamos a trabajar con la página 6. Ya dimos una introducción, lo que es la derivada de una función, como para saber qué estamos haciendo, ¿no? Y aquí en esta página 6 tenemos 27 ejercicios, o sea, 27 funciones para derivar. Algunas son muy simples, que en un solo paso las van a derivar, directamente van a poner el resultado. Le decía yo, van a transcribir en su cuaderno y ahí mismo lo van a resolver. Ya no es necesario la foto de esta hoja, pues, sino ya en el puro proceso. Si aún así alguien quiere poner aquí sus resultados, ponerle una foto y luego a la libreta otra foto, también se puede hacer, ¿sale? Sí, eso ya, como es un trabajo, ustedes van a decidir de qué manera se ve mucho mejor. Entonces vamos a empezar con esta parte y a resolverlo con algunas fórmulas de que tenemos aquí. No voy a hacer los ejercicios del cuaderno porque esa es la parte suya, pero por ejemplo, si a mí me ponen a derivar y igual a menos 4, pues menos 4 es una función constante, por lo tanto su derivada es igual a 0 y utilizamos esta fórmula. Acuérdense que las primeras letras del abecedario se manejan como si fueran constantes. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de a cúbica o de a cuadrada o raíz cuadrada de a, no importa, a sigue siendo considerada como una constante y su derivada es 0. Inclusive, aunque yo viera, por ejemplo, y es igual a la raíz cúbica de b cuadrada, pues su derivada sigue siendo 0, porque b es una función constante, ¿no? Malo que ya tuviera la x aquí o una variable, ahí sí ya cambia completamente. Entonces, siempre que yo voy a derivar una función constante 0, y en realidad tiene sentido de que sea 0, porque una función constante en realidad es una recta paralela al eje de las x. Y si esta función es constante, pues no tiene pendiente, y como la derivada es la pendiente de esta recta, pues evidentemente su derivada va a ser 0. ¿Vale? Muy bien. Si nosotros tenemos que derivar a la x solita, por ejemplo, y igual a x, siempre la derivada de x va a ser un 1. ¿Verdad? Pero si ya fuera, por ejemplo, f de x es igual a 3x, pues ya es una constante que es el 3 por una función que es la x. Y dice que la constante la vamos a poner igual y únicamente voy a derivar a la x, pero sé que la derivada es 1. Por lo tanto, su derivada es 3. ¿Puedo brincarme este paso? Sí, sí puedo brincármelo. ¿Sí? Nada más teniendo conciencia de qué fórmula estoy utilizando ahí. Porque no es que una función se derive con una sola fórmula. A veces una función, por muy sencilla, puede ocupar todas las que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo tuviera f de x es igual a 6x más 3, nosotros ya sabemos que si una función tiene más de un término, se tiene que derivar cada término. Es decir, tengo que derivar a 6x y tengo que derivar al 3. Algunos profesores lo hacemos así, otros profesores lo indican como la derivada de 6x más la derivada de 3. Es lo mismo, a mí se me hace más práctico el apóstrofe para indicar que lo voy a derivar que d sobre dx, pero las dos expresiones significan lo mismo. Quiere decir entonces que al derivar 6x me queda 6 por la derivada de x, que es un 1, más la derivada de 3, que es 0, porque 3 es una constante. Por lo tanto, f' de x es igual a 6. Y ahí tendríamos su derivada. Profe, ¿puedo pasar de aquí hasta acá? Sí, sí puedes pasar. Porque una función 6x más 3 es una función lineal. Y como ya dijimos que la derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta, si lo que yo voy a derivar es una recta, pues su derivada es la pendiente de esta recta. Mira.
O sea que sin ninguna de las fórmulas, nada más al ver que es una función lineal, yo puedo determinar que la pendiente pues, es 6. Al principio sí conviene hacer todos los pasos como para irte acostumbrando al uso de las fórmulas. Ya luego con la experiencia pues, te vas brincando bastantes pasos. Por ejemplo, si a mí me dicen, vas a derivar f de x igual a menos 4x más 2, pues yo sé que la derivada es menos 4 porque es una función lineal. Puedo no utilizar todos estos pasos y directamente poner el resultado, o bien si quiero practicar, puedo hacerlo. Voy a derivar a menos 4x y voy a derivar al 2. Voy a derivar a menos 4x que es menos 4 por la derivada de x que es un 1 más la derivada de 2 que es 0. Y f' de x es igual a menos 4 por 1 que es menos 4. ¿Vale? Pueden hacer esto o decir, bueno, si yo tengo y igual a menos 5x más 3, decir, ¿sabes qué, profe? Yo me quiero ahorrar esta parte, y entonces y' es igual a menos 5 y el resultado pues, es correcto. Pues. ¿Vamos bien? Donde a veces hay problemas es en la fórmula que apunté yo ahí. Bueno, la fórmula 4 de repente no, si no aparece en libros, yo lo quiero poner porque de repente la gente se confunde cuando yo tengo a una función entre una constante. Y dice que si yo tengo una función entre una constante, es una división especial, porque es una función entre una constante. No es una función entre otra función, que ya ahí es diferente, o no es una constante entre una función. Aquí es mucho más simple porque es una función y derivo la función, que en este caso es x, entre la constante que es 4. Y entonces su derivada es un cuarto, que sería un ejemplo de esta fórmula. Por ejemplo, si yo tuviera f de x igual a x sobre 8, entonces su derivada me quedaría un octavo, porque la derivada de x es un 1. ¿Está bien? Donde decía yo que de repente hay gente que se confunde es en la fórmula número 6, cuando yo tengo que derivar a la x, pero no a la primera potencia, porque si derivas a la x a la primera potencia, pues siempre va a ser un 1. Pero ¿qué pasa si yo derivo x a un exponente diferente de 1? Por ejemplo, si yo tengo que derivar x cuarta, entonces dice que al derivar x cuarta es el producto del exponente, o sea, bajo el exponente, por la x y disminuimos en 1 su exponente. Entonces la derivada de x cuarta pues, es 4x cúbica. Si yo tengo, por ejemplo, 5x cúbica, pues ya tengo una constante por una función. Y normalmente lo que hacemos es multiplicar el 5 por la derivada de x cúbica. Y entonces me quedaría 5 por la derivada de x cúbica, que sería 3x cuadrada. Por lo tanto, f de x es igual a 15x cuadrada. Pero normalmente ya no hacemos esto. Luego lo practicamos tanto que después lo hacemos de una manera más rápida. Por ejemplo, si yo tengo y igual a 3x sexta, para no hacer toda esta parte, lo que hacemos es multiplicar 3 por 6, 18x quinta, porque siempre se le disminuye un 1 al exponente. Entonces, así es como vamos a empezar a derivar funciones. Evidentemente, no siempre el exponente de la x es un entero positivo. Ojalá y fuera así, pero no. Normalmente no es así. Por ejemplo, 15. Si yo tuviera y igual a x cuarta sobre 3, vuelvo a la fórmula número 4, tengo una función entre una constante. Entonces yo puedo derivar a la x cuarta y dividirla entre 3. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si yo tuviera y es igual a 3 entre x cuarta? Aquí ya no puedo hacer lo mismo porque la función está aquí abajo. Y aquí dice que la función tendría que estar en el numerador. Por lo tanto, esto es diferente. No puedo derivar a la x cuarta aquí donde está. Para eso voy a hacer uso del tema de álgebra que ya repasamos. Ese exponente, esa x a la cuarta la voy a subir como x a la menos 4. Y entonces ya lo puedo resolver muy similar a como resolví aquí. Y' va a ser igual a 3 por menos 4, menos 12x, menos 4 menos 1, menos 5. Pero
Pero como no queremos el exponente negativo, entonces vamos a convertirlo a positivo y que me quede menos 12 sobre x quinta, que sería su resultado. Entonces, esa fórmula trabaja para exponente entero positivo, pero para exponente entero negativo también. Esa es una propiedad muy importante. Hay que saber trabajar números enteros positivos y negativos, pero también fraccionarios, pero también hay que trabajar con fraccionarios. Por ejemplo, si yo tengo que derivar x a la 1 medio, entonces me quedaría que su derivada va a ser bajo el exponente y a 1 medio le voy a restar un entero. Es decir, a 1 medio le voy a restar los 2 medios, ¿no? Que es un entero. Y entonces y' va a ser igual a 1 medio por x a la menos 1 medio. Si a 1 medio le quito 2 medios, me queda menos 1 medio. Pero como dijeron que yo no podía tener exponentes negativos, entonces me quedaría 1 entre 2x a la 1 medio. Entonces el proceso es el mismo, nada más que ahora vamos a trabajar exponentes fraccionarios y siempre hay que restarle un 1. Entonces, si no hay experiencia con respecto a manejar fracciones, valdría la pena que se regresaran a ver cómo se hace una suma y una resta de fracciones, porque se va a ocupar bastante. De hecho, lo más común es que el exponente de la x no sea un entero, sino que sea una fracción. Entonces, yo creo que con esto pueden empezar a avanzarle a su página número 6, y con esto que hemos explicado podemos resolver los primeros 10 ejercicios de esta página 6. Y un poco más tarde voy a seguir explicando sobre toda esta fórmula de x a la n para que puedan seguir avanzando en su trabajo. Muchas gracias y seguimos en contacto.